Buenos días, David. Gracias por recibirnos en tu casa. David Mariño Segura es director de la Asociación de Ateos de Bogotá y queremos conversar entonces sobre tu experiencia, sobre la asociación. Claro, por supuesto. Gracias por invitarme. Ok, cuéntanos entonces un poquito sobre esta asociación. Bueno, pues nosotros somos un grupo de activistas ateos que buscamos defender los derechos humanos que están cobijados en el concepto de Estado laico. El Estado laico básicamente es la separación entre la Iglesia y el Estado. Ni que la Iglesia se meta en los asuntos del Estado, ni que el Estado se meta en los asuntos que corresponden a las iglesias. ¿Y por qué hay derechos humanos involucrados? Porque lastimosamente cuando la Iglesia se involucra en las decisiones del Estado puede suceder lo que está sucediendo en Latinoamérica, que pues la Iglesia trata de imponer su cosmogonía sobre algunos asuntos, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos los derechos de la comunidad LGBT. Entonces algunos grupos radicales de religiosos, especialmente ahorita los evangélicos y algunos de la Iglesia Católica, tratan de imponer su posición sobre la homosexualidad. Y pues lo que hacen es tratar de sacar leyes que impidan que este grupo de personas pueda tener los derechos como cualquier ciudadano. Entonces por eso nosotros consideramos que el Estado laico es muy muy importante, porque si nosotros protegemos esa figura, protegemos derechos humanos como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de incluso de religión. Si usted cree o no cree, pues que crea sin ser obligado por otros a creer lo que ellos creen. Entonces por eso nos parece importante ese tipo de trabajo de activismo. Otro de los objetivos que tenemos como asociación es velar por difundir el pensamiento científico y el pensamiento racional para contrarrestar el problema del pensamiento supersticioso, del pensamiento mágico, que lleva a que las personas tomen decisiones que incluso pueden afectarlos a su vida, ¿no? O sea, pueden llevarlos a correr riesgos en su vida o poner en riesgo a sus hijos, como pasa por ejemplo con el movimiento antivacunas, ¿sí? Que en vista de que tienen pensamiento supersticioso, incluso pensamiento mágico respecto a cómo funcionan las cosas de la biología, entonces no toman decisiones informadas y ponen en riesgo la vida de ellos y las de sus hijos e incluso los de la población en general. Esas dos cosas en particular hacemos también conferencias con el objetivo de llegar a más personas, de que aprendan sobre el Estado laico, sobre derechos humanos, sobre pensamiento racional, pensamiento científico, y buscamos crear comunidad entre las personas no creyentes, porque esa es una necesidad biológica, así evolucionamos, ¿sí? Evolucionamos como seres sociales que necesitan de otros para apoyarse entre ellos y vivir más felices. Dime, aquí en Bogotá, ¿cómo ha participado las organizaciones LGTB en esta lucha por el Estado laico? Bueno, lastimosamente en Colombia, como somos un país del 95% creyente, y fuera de eso no solamente somos creyentes light, sino que hay varios creyentes muy radicales. Entonces, durante mucho tiempo las organizaciones LGBT tenían como cierta reticencia a mencionar el asunto del Estado laico como si lo relacionaran con ateísmo, y el ateísmo por ende ser algo muy terrible, muy malo. Algo parecido a lo que les pasaba a las personas LGBT hace 30 años, que si tú decías que eras homosexual, entonces tú eras lo peor. Entonces ellos sentían, algunos organizadores de las organizaciones LGBT, que ser ateo era también muy malo. Entonces ser relacionados con los ateos era como sentir doble discriminación y preferían pues no tocar el asunto. Pero como tuvimos un procurador muy muy religioso que persiguió a la población LGBT, y luego en las elecciones del plebiscito por la paz que hicimos acá en vista de que pues, se hizo el tratado de paz con la guerrilla, el presidente decidió preguntarle a la gente si deseaba apoyar o no el tratado que se firmó. Y resultó que los grupos evangélicos se unieron con los grupos católicos radicales y dijeron que el tratado trataba de imponer la ideología de género al país, y que nos querían meter el cuento de la ideología de género, que ustedes ya saben es un hombre de paja que se inventaron los evangélicos para atacar a la población LGBT de manera disimulada. También incluso otra marcha supuestamente por la vida y la familia, porque en un
en un fallo de la Corte Constitucional de Colombia se obligó al Ministerio de Educación a a incluir la enseñanza de la diversidad sexual dentro de los colegios. Entonces la ministra, que era una chica lesbiana, intentó hacer esto, y una marcha tremendamente grande, que cómo se le ocurría, que eso era lo peor, que con mis hijos no te metas, todos esos cuentos tontos. Entonces parece ser que los organizadores los directivos de las comunidades LGBT de aquí, que hacen activismo, cayeron en cuenta, oiga, si esta gente está tomando demasiado poder político y quieren utilizar ese poder político contra nosotros. Entonces hace 2 años, gracias a esa nueva luz que le llegó de alguna manera, decidieron nombrar la marcha por el Estado laico. Y nuestra organización hermana, Bogotá Atea, junto con su presidente, Ferney Rodríguez, tuvo la oportunidad de dar el discurso principal en la Plaza de Bolívar y pues explicar por qué es importante que la comunidad LGBT, así sea religiosa, porque es que el Estado laico no es un asunto de solo los ateos, es un asunto de todos. Así que es importante que la población LGBT también defienda el Estado laico, porque el problema es cuando un solo grupo se toma el poder y quiere imponer su posición sobre los demás grupos. Entonces es lo que pasaba hace 30 años con la Iglesia Católica, que tenía concordato con Colombia y que la Constitución decía que la única religión oficial era la Iglesia Católica. Entonces ellos tenían todo el poder y podían decidir lo que quisieran. Con la nueva Constitución los evangélicos tuvieron la oportunidad y por eso hay ahora 10 millones de evangélicos en Colombia, el 30% de la población. Pero ahora ellos, que ya sienten poder y tienen poder político, quieren imponer sus opiniones, y esa es la importancia del Estado laico. Que ninguno, no importa si es católico, evangélico, musulmán, incluso ateos, impongan su posición sobre los demás. Tú perteneciste a esta organización religiosa llamada Testigos de Jehová, ¿no?, que se opone siempre a los derechos de la población LGTB. ¿Cómo fue esa transición a tu participación ahora en esta asociación de ateos de Bogotá? Pues fue una transición fuerte, dolorosa de cierta forma, pero liberadora. Porque como bien indicas, los Testigos de Jehová tienen como doctrina el considerar la homosexualidad o cualquier otra versión de la sexualidad que no sea la heterosexualidad como algo terriblemente pecaminoso, abominable, como dice la Biblia, ¿sí? Y ellos lo enseñan como doctrina. O sea, si tú vas a una iglesia, a un salón del reino, como lo llaman ellos, de los Testigos de Jehová, vas a ver vez tras vez en sus publicaciones que ellos consideran que aquel que es homosexual, que es lesbiana, bisexual, transexual, intersexual, poliamoroso, como quieras llamarlo, está cometiendo un pecado terrible y que Dios lo va a castigar en el fin del mundo, que lo llaman ellos Armagedón, basado pues en lo que interpretan ellos de la Biblia. Y ese Armagedón implica para los homosexuales y para cualquier persona que vaya en contra de lo que ellos piensan, una muerte terriblemente dolorosa, y incluso citan un texto de la Biblia de Isaías que dice que Dios les va a sacar la cuenca de los ojos y toda la cosa. Entonces hasta ese punto es el nivel de adoctrinamiento. El nivel de adoctrinamiento es que aunque tú no tengas de pronto antes de llegar a los Testigos de Jehová una reticencia o algún prejuicio contra la comunidad LGBT, ellos te la inculcan. Y yo, como duré 8 años ahí, pues obviamente lo adquirí. Entonces, cuando yo salgo de los Testigos de Jehová, afortunadamente siempre he sido una persona que he leído bastante, ya sentí que tenía la posibilidad de leer no solamente la literatura de ellos, sino leer otras cosas. Empecé a darme cuenta de que ellos tenían el mismo problema de la Iglesia Católica, que encubren pederastras. Y ellos se muestran ante la gente como lo más bonito, lo más pulcro, que son la religión verdadera, que ellos no son tan malos, incluso denuncian a la Iglesia Católica. Pero la verdad es que dentro de los Testigos de Jehová hay un encubrimiento terrible. Hace poco en Australia hubo 1.200 casos que la Corte Suprema de allá pues llamó, y demuestra que ellos tienen esa política de encubrir pederastras. Entonces eso me hizo como poner los pies sobre la tierra y decir, oiga, no, esto no es la verdad, esto no es la religión verdadera. Y seguí leyendo, y en la medida que fui leyendo, pues me di cuenta de que efectivamente no había una religión verdadera, y me
de alguna manera me convertí en deísta, o sea, no creía en ninguna religión, pero creía en Dios. Y en ese proceso, pues en paralelo empecé a librarme de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios contra la comunidad LGBT que había adquirido entre los testigos. De hecho, yo recuerdo ahorita un episodio de más o menos hace 5 años, bueno, más, por ahí unos 8 años, que yo conocí a unos chicos que fumaban marihuana y también eran de la comunidad LGBT. Y claro, los testigos de Jehová tampoco aceptan las drogas. Y yo decía, pero si estos muchachos son muy buenos, o sea, se les nota en su forma de ser, se les nota en sus tratos con otros, las buenas personas que son. ¿Por qué yo tengo ese prejuicio? Entonces como que empecé a quitarme esas cosas. Luego, cuando viajé a Londres y tuve la oportunidad de conocer pues, la diversidad que hay en Londres, no solamente étnica, sino también sexual y toda la cosa, tuve la oportunidad de ver una serie que me impactó muchísimo porque me gustó mucho como serie de televisión, y es una serie que muestra muchos diferentes tipos de diversidad sexual. Hay una chica trans con su novia lesbiana, hay 2 chicos homosexuales, hay una pareja que es como poliamorosa, y era tan bonito verlos besarse, mostrarse amor, como cualquier ser humano. Entonces yo ya con eso como que se me quitó todo, y ya en ese momento era ateo. Entonces como que yo dije, pero es que, ¿por qué tengo yo todavía este prejuicio? Es un prejuicio religioso. Entonces ser ateo me ayudó a quitarme esa venda de alguna manera respecto al prejuicio, y considerar a la otra persona como un ser humano, y que lo que haga con sus genitales o con su vida sexual es cuestión de él, y él es un ser humano y listo. Hace poco ha salido el libro de Frédéric Martel, Sodoma, que dice que muchos sacerdotes en la Iglesia Católica son homosexuales, ¿no? Esto ha coincidido con el conclave que se ha realizado en el Vaticano sobre abuso de menores por parte de sacerdotes, y algunos religiosos conservadores han tratado de relacionar la homosexualidad con el abuso de menores, ¿no? En lugar de tomar este tema del abuso de menores más seriamente y ver que quizás tenga que ver más con el celibato, con el poder que tiene la iglesia sobre los niños. ¿Qué piensas de estos temas? Pues lastimosamente la iglesia, como en muchos grupos religiosos, como te comentaba antes con los testigos de Jehová, tienen una política de encubrimiento, ¿sí? Y fuera de eso, utilizan mal el razonamiento lógico y se inventan hombres de paja, es decir, atacan un invento que se hacen para librarse de que la gente se fije en el verdadero problema, ¿sí? Entonces en este caso lo siento así, o sea, el problema es el abuso de menores, porque no creo que haya alguna persona religiosa de cualquier clase, de cualquier religión, o incluso ateo, que acepte que eso está bien, ¿sí? Eso es como algo muy natural de todos los seres humanos que desarrollamos, el hecho de que debemos proteger a los niños y que abusar de ellos sexualmente es algo terriblemente malo. Entonces, como eso es algo muy malo que les da terrible publicidad, se inventan el hombre de paja es que el problema es la homosexualidad, ¿sí? Y entonces, de esa manera, desvían la atención de la gente para decir, ah, sí, es que el problema es que son homosexuales, y entonces por eso tenemos que atacar la homosexualidad y no resolver el problema principal. Y si uno mira las declaraciones del Papa, es bastante contradictorio, porque lo chistoso es que él dijo hace poco que sí, que el problema del abuso de menores era algo muy serio que tenía que resolverse, pero hace poco también dijo que cualquiera persona que criticar a la iglesia era amigo del diablo. Entonces eso es contradictorio, porque si él está tratando de resolver un problema tan serio como el del abuso de menores, entonces pues es necesario hablar de ello y criticar a la iglesia por ello, ¿sí? Y decir que entonces si usted lo critica, es amigo del diablo, nuevamente es otro hombre de paja. Y pues los conservadores que tú hablas dentro de la iglesia, que están tratando de atacar a los homosexuales, están buscando desviar la atención y imponer una doctrina pues que está basada en la Biblia, porque lastimosamente ese es el hecho, ¿sí?
pero que en última instancia está basada no en la evidencia científica, sino en simples suposiciones erróneas. Entonces, a mí me parece que la Iglesia Católica, como cualquier otra iglesia, parten de suposiciones erradas. ¿Sí? La primera suposición, que Dios existe. Segundo, que la Biblia es la forma en que Dios se comunicó con nosotros. Y tercero, que todo lo que diga la Biblia es palabra de Dios y es lo correcto. Entonces, si asumimos todas esas tres cosas, usted puede hacer cosas horrendas que dice la Biblia con respecto a la población LGBT y con respecto a otras cosas, como por ejemplo el machismo, ¿no? La Biblia lo avala. La Biblia avala que efectivamente los homosexuales deberían morir, ¿sí? Entonces, pues, bajo ese criterio, pues, partimos de hechos totalmente errados. Si la iglesia, si al menos fueran un poquito honestos, porque eso no va a suceder, pues entonces lo que deberían hacer es, bueno, aquí están los obispos, los sacerdotes que cometieron abusos, se los entregamos a las autoridades, señores de las autoridades, investiguen, ¿sí? Pero nosotros no vamos a quedarnos con el cuento de que es que nos hicieron esto bajo el sacramento de la confesión y no te podemos decir nada porque Dios nos prohíbe eso. Pues si Dios estuviera tan interesado en el asunto, pues no permitiría en primer lugar que hubiera abusos. Y en segundo lugar, no estaría de acuerdo en que cuando se confiese sobre un abuso, pues que el sacerdote simplemente lo cambien de iglesia y ya. No me parece que sea un Dios justo el que haga eso, si es que existe, por supuesto. El año pasado se realizó en Arequipa el primer encuentro de librepensadores de América Latina. Ustedes están preparando el segundo encuentro, ¿verdad? Sí, correcto. Si todo sale bien, lo haremos el próximo año en Pereira, una de las ciudades intermedias de aquí de Colombia, que queda justo en el centro del país. Y pues lo hicimos allá porque vamos a hacerlo entre las dos organizaciones de aquí de Bogotá, la Asociación de Ateos de Bogotá, donde yo pertenezco, Bogotá Atea, que es la otra organización grande que hay aquí en Bogotá, y la Asociación de Ateos del Eje, que son como tres grupos que se reunieron de las tres ciudades de allá de la zona cafetera colombiana, que van a pues ayudar con la logística. Decidimos hacerlo allá precisamente por eso, porque eso es una ciudad intermedia, entonces es más barato para los asistentes. Vamos a tener la posibilidad de quizás llevarlos a conocer la zona cafetera y quizás encontremos, por lo que preparamos antes cuando hicimos el proyecto, encontramos pues buenos precios en los hoteles, es más rápido viajar en la ciudad porque es pequeña y probablemente vamos a tener más cubrimiento de medios. Entonces lo que esperamos es que si vienen los compañeros del resto de Latinoamérica, pues se encuentren con una ciudad amistosa, fácil de manejar, no como el monstruo gigantesco que es Bogotá con su sistema de transporte tan malo. Y además, como acá en Bogotá ocurre tantas cosas, posiblemente podría pasar desapercibida. En cambio allá, como no es normal que pase algo así, es probable que nos sigan los medios y sea más fácil que tenga mayor impacto. Ok, David, muchas gracias entonces por esta entrevista. Con mucho gusto.